Estimados invitados, el webinar iniciará en unos minutos más. Por favor, manténgase en línea. Estimados invitados, el webinar está por iniciar. Por favor, manténgase en línea. Estimados invitados, el webinar está por iniciar. Por favor, manténgase en línea.
invitados, el webinar está por iniciar. Por favor, manténganse en línea.
Muy buenas noches, damas y caballeros. A nombre de Exceltis Pharma del Ecuador, líder en bioequivalencia in vivo, es un enorme placer, pues, ser parte de este magno evento, este circuito, robusto circuito de webinars que se va a dar a lo largo de todo el mes de agosto, a propósito del mes de los obstetras y obstetrices. Por cierto, feliz mes y próximamente feliz día. Y personalmente quiero agradecer al grupo de Orgullosamente Obstetras y a su digna coordinadora, la obstetriz Patricia Narváez, que han tenido la gentileza de tomarnos en cuenta e invitarnos a ser parte de este evento. Exceltis Pharma pone a su disposición todos los colegas aquí presentes siempre su apoyo como agente logístico, científico. En este caso es un gusto poder apoyarles con la plataforma científica, con la coordinación y con otros elementos para poder ser parte de este gran evento. Siendo así, pues nos estaremos viendo seguido durante este mes. Entiendo, me cuentan coordinación que hay más de 800 inscritos y todos los días se suman más. Es una excelente convocatoria gracias a la excelente gestión del grupo Orgullosamente Obstetras. Y antes, pues, de cederle la palabra a su coordinadora, la obstetriz Patricia Narváez, quiero compartirles un pequeño videíto de una de las opciones terapéuticas que Exceltis les ofrece. Muchos de ustedes ya nos conocen, quienes no, pues les invitamos a que visiten nuestros perfiles en redes sociales. Nos pueden encontrar como Exceltis Pharma Ecuador en Facebook. Nos pueden encontrar también bajo el nombre de mujercare.com, que es nuestro sitio de educación a la paciente en Instagram, en Facebook y como sitio web para que conozcan más sobre la multinacional española con presencia en más de 56 países que trae a ustedes productos de bioequivalencia en vivo y también de investigación propia especializados en salud femenina. Siendo así, les quiero compartir este breve video y enseguida les cederemos la palabra a coordinación. Voy a compartir mi pantalla. Exceltis es una nueva forma de pensar y actuar. Estimados doctores, es un gusto saludarles por este medio. Para Exceltis Pharma Ecuador es un honor contar con su apoyo, mediante el cual miles de pacientes ecuatorianas se benefician de nuestro portafolio bioequivalente en vivo y de origen europeo. Por eso, el día de hoy quiero hablarles de una nueva solución terapéutica para beneficiar a esas pacientes. Belnatal es el multivitamínico completo con DHA y EPA que promueve la formación de la membrana celular de materia cerebral y retina durante el embarazo, promoviendo así un desarrollo y desempeño cognitivo y motor superior. Recuerde que la combinación DHA más EPA potencia la absorción y acción de ambos ácidos grasos. Dicho eso, ahora sí, una vez más, agradeciendo que nos hayan tomado en cuenta, quiero pedirle por favor a la obstetriz Patricia Narváez que encienda su cámara y su micrófono y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, obstetriz, por tomarnos en cuenta. Estamos a las órdenes y estamos aquí tras bambalinas en caso de que necesite algo. Quedamos en sus manos. Muchísimas gracias José y un agradecimiento especial a los laboratorios por este apoyo incondicional. Muchas gracias. El grupo de profesionales orgullosamente obstetros conformado por la obstetriz Lucía Fonseca, el obstetra John Arias, la obstetra Janina Crespo, la obstetra Marius Hilara, la obstetra Norma Erazo y la Asociación de Obstetrices Promotoras por el Cambio en representación, la obstetriz Diana Lumiquinga y obstetriz Evelyn Ruiz, y quien les habla, Patricia Narváez. El mes de agosto señala para los profesionales obstetriz obstetra la conmemoración a su trabajo científico, hermoso y sacrificado. Cada profesional actúa en salud sexual y reproductiva en programas de prevención como la educación prenatal, considerada el pilar para una mujer embarazada. Los obstetras acompañan en el embarazo, el parto y el posparto, en la lactancia materna, en el programa de planificación familiar. Además, tiene una participación activa en las organizaciones comunitarias y sociales.
Se dice que en el embarazo las mujeres tienen mayor vulnerabilidad, lo que requiere de un esfuerzo mancomunado desde la parte de salud y su entorno familiar. Pero no olvidemos la parte administrativa dentro del sistema de salud y de su accionar particular dentro de su comunidad. Hoy queremos llegar al mayor número de profesionales con este programa de educación virtual. Hemos tomado problemas que son de presencia a nivel de país y deseamos que miremos hacia otros países cuyo accionar ha demostrado un mejor desarrollo en salud y porque creemos que unidos somos más. Bienvenidos, compañeros. Voy a pedir a todos los compañeros que guardemos un minuto de silencio por las compañeras fallecidas por COVID. Corre el minuto. Gracias, compañeros. Y damos inicio a nuestra primera conferencia, sin antes hacer un recuerdo. Si existiese una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Es una frase de Carlos González, pediatra, autor del libro Un regalo para toda la vida. El tema que vamos a ver son 10 pasos para una lactancia feliz en las maternidades. Y me place hacer la presentación al obstetra William Delgado Chicaiza. Él tiene una maestría en salud familiar en la Universidad Técnica del Norte, una maestría en gestión de calidad de salud y seguridad del paciente en la Pontificia Universidad Católica. Tiene publicaciones, niveles plasmáticos de hemoglobina en las mujeres gestantes del cantón de Archidiona, cobertura de vacunación en niños menores de 1 año en la provincia del Napo, y la formación y experiencia laboral. Su año de medicatura rural, ha sido obstetra en el Hospital Francisco de Rollana, ha sido obstetra en el Hospital José Velasco Ibarra, que hasta hoy sigue siendo de allí, ha sido docente de la Escuela Superior Politécnica Masónica, es monitor en la prevención de discapacidades de la Fundación de Val, es colaborador en calidad de facilitador en diferentes programas que organiza el Ministerio de Salud Pública, es docente del programa de internado rotativo de la Universidad Central del Ecuador de la Escuela de Obstetricia y es responsable de la Unidad de Gestión de Calidad del Hospital General José María Velasco Ibarra. Con ustedes, el obstetra magíster William Delgado. Muy buenas noches con todos. Muy agradecido en realidad de esta oportunidad de compartir con tantos colegas que sabíamos que estamos como 800 personas inscritas en este webinar. Es algo en realidad sorprendente, es algo en realidad muy grato para mí saber que tantas personas nos están viendo, tantas personas están preocupadas en realidad por conocer más de las cosas que estamos haciendo como obstetras, porque dígase de paso, este webinar, estas charlas, esta capacitación que se ha organizado es precisamente para los obstetras, para conmemorar este mes de la obstetricia, del profesional obstetriz, del profesional obstetra, bueno, muchos nombres que nos dan,
pero en realidad nosotros somos los que somos y trabajamos, como siempre hemos dicho, con corazón. Un saludo para todos los colegas, para todos los compañeros y compañeras que a través de esta plataforma nos están mirando. Y muy agradecido en realidad por la oportunidad de compartir un poco de lo que se hace en el día a día. Vamos a comenzar entonces con la pequeña charla que tenemos preparada para la noche de hoy, dando inicio a este evento de capacitación, de socialización que tenemos dirigido para todos ustedes. El tema que vamos a tratar en la noche de hoy es la lactancia feliz en las maternidades. Llámese maternidad un hospital general, un hospital básico, una casa de partos como algunos lo tienen conceptualizado, una clínica en donde se atienden partos o, como decía, una casa que sea adecuado para brindar la privacidad, para brindar el apoyo que necesita la madre durante este evento fisiológico, con el acompañamiento de nosotros como profesionales, con los conocimientos que nosotros podemos brindarle y más que todo con el apoyo que solemos darle en ese importantísimo momento de la salud reproductiva de nuestras mujeres. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes cuando nosotros queremos hablar acerca de el fomento de la lactancia en estas instituciones llamadas maternidades? Nosotros tenemos que tomar en cuenta, tenemos que contemplar que la región de América Latina y el Caribe tiene el porcentaje más alto de nacimientos en establecimientos de salud a nivel mundial. Es decir, nuestra región está muy bien posicionada en cuanto a la atención del parto institucional, con un 89%, y la meta que se trazó es hasta el 90%, entonces nosotros estamos a 1% de conseguirlo como región. Hay algunos países que en la región obviamente sobrepasan esta meta, pero aquí está el pero sin embargo, solamente cerca de 1/3 de los infantes, es decir, de los recién nacidos, solamente 1/3, el 30% de infantes es alimentado exclusivamente con leche materna. Y el porcentaje disminuye cuando se van sumando los meses, es decir, a los 6 meses hay menos niños, al año hay menos niños que son alimentados con leche materna. Obviamente ya no exclusivamente, pero los porcentajes van en ese nivel, van disminuyendo los porcentajes de madres que alimentan a sus niños con el seno materno, con la leche materna. La atención inadecuada de la maternidad no puede considerarse como el único responsable. En sí, la práctica de la lactancia, como muchos otros eventos de la salud, son prácticamente multifactoriales. Es decir, el fomento de la lactancia es multifactorial, obedece a muchos determinantes de la salud, al igual que otros aspectos de la salud. Entonces, es así que no solamente podemos culpar a una maternidad inadecuada o a una falta de apoyo tal vez en el momento del parto, sino que se compone de muchos factores sociales, económicos, culturales, inclusive, que en un momento colaboran todos para determinar si la mujer accede o no accede a una lactancia exclusiva natural. Ya entrando ya en el campo de los 10 pasos para una lactancia feliz y exitosa, podríamos aunar también. Tenemos como resultado de una interacción entre la UNICEF y la OMS, la publicación en el año 1998 de precisamente los 10 pasos para una lactancia feliz. Esta publicación
a nivel de guía de práctica se hizo en este año y se actualizó también en el 2018, pero está solamente en inglés, en la del 2018. Es la que rige actualmente, y la que vamos a revisar en este simposio. Al estar cursando el mes del obstetra y al estar cursando también la semana de la lactancia, que es precisamente esta semana que iniciamos hoy, pues es un tema que nos trae bastante a colación cuáles son las acciones que nosotros como profesionales estamos tomando para el fomento de la lactancia. Nosotros sabemos que la lactancia materna, el fomento de la lactancia materna y la información acerca de la importancia de esta para la madre está dentro de nuestras pertinencias como profesionales. Entonces no podemos desconocer y no podemos decir que no nos corresponde. Más bien al contrario, deberíamos como profesionales empoderarnos de esta estrategia, de este tipo de acciones, para poder nosotros desarrollar y abrirnos campo en otros, abrirnos espacios en otros campos que precisamente, obviamente, están relacionados con la atención del parto, la atención materna, pero que tradicionalmente se han descuidado mucho y por eso tenemos los resultados que habíamos visto anteriormente, que solamente alrededor del 30% de los niños son alimentados exclusivamente con la lactancia materna hasta los 6 meses. Es porque hay ese espacio vacío que no se empoderan ningún profesional. No se empoderan ni los nutricionistas, ni el personal de enfermería, y tampoco el personal médico, y tampoco el personal de obstetricia, los obstetras. Es un aspecto que más o menos está olvidado, como les decía, y por eso tenemos los malos resultados que tenemos hasta ahora. Ahora, en el desarrollo de los 10 pasos, como les decía, que se elaboraron conjuntamente la UNICEF y la OMS, tenemos como antecedente también a la iniciativa IAN. ¿Qué es la iniciativa IAN? La iniciativa de Hospital Amigo del Niño, o la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia. Esta iniciativa todavía está vigente, a pesar de que en nuestro país ya no está interactuando con el sistema de salud, pero en otros países, principalmente en Europa y en Centroamérica, pues tenemos todavía hospitales que están acreditándose como IAN, y tenemos una amplia plataforma virtual, por ejemplo, que podríamos aprovechar, y ya vamos a verlo más adelante, para la formación de nosotros como profesionales en temas muy importantes como el fomento de la lactancia. Entonces, al hablar de IAN, nuestro país también estuvo bajo la cobertura de esta iniciativa hasta el año 2015. En este año 2015, pues como respuesta del país ante la inclusión, no solamente la necesidad de incluir no solamente en esta iniciativa a la salud del niño, del recién nacido o del niño menor de 2 años, también se incluye a la madre, se incluye también el parto respetado, se incluye también la salud materna y reproductiva, que obviamente está estrechamente ligado a todas las acciones que como IAN se estaban patrocinando. Y es así que, como les decía, desde el año 2015 tenemos en nuestro país, o comienza a regir en nuestro país, la normativa ESAMIN, que es una normativa para certificar, tal cual como lo estuvo haciendo IAN, a certificar los establecimientos de salud, pero ya no solamente como amigos del niño, sino ahora como establecimientos amigos de la madre y el niño, acogiendo muchas de las iniciativas del IAN, y como vamos a ver, muchos de los 10 pasos, o los 10 pasos más bien,
están incluidos en los pasos que ESAMIN ahora como normativa rige en nuestro país y en todos nuestros establecimientos de salud. Recordando también que ESAMIN como iniciativa, como normativa, no solamente se aplica a los hospitales o a los centros que están precalificados para certificarse, sino más bien es una normativa que debería regir a todos los establecimientos que atienden partos. Y más aún, haciendo más extensiva esta cobertura de la normativa, tendrían que tomarse los elementos que competen al primer nivel para que estos establecimientos también puedan fomentar las prácticas que van a dar como resultado una mejor salud materno-neonatal. Y en este caso que nos ocupa, pues el adecuado fomento de la lactancia materna exclusiva en los niños hasta los 6 meses, con todos los beneficios que esto trae tanto para la madre como para nuestros niños. Hay una premisa, cuando estaba leyendo el documento de los 10 pasos, y la premisa dice que los hospitales no son solo para curar. Y eso es una realidad tan crasa que la he puesto aquí en esta diapositiva y está solita, que los hospitales no son solo para curar. Pues es una verdad. Nosotros y nuestros usuarios, nuestros pacientes o el público en general, por llamarlos de alguna manera, por llamarnos a nosotros también, porque nosotros también somos usuarios externos en determinadas ocasiones, muchas veces conceptualizamos al hospital, a la casa de salud, al centro de salud, al dispensario médico, como un centro que es solamente para curar. Pero no tomamos en cuenta que en estos centros, en los hospitales, en los centros de salud, aún más todavía del primer nivel, son centros en los que nosotros podemos realizar otro tipo de abordaje con nuestros pacientes. Y esto vamos a hablar precisamente al ir desarrollando los 10 pasos, porque no tenemos que olvidar, no tenemos que dejar a un lado esta visión del hospital como una oportunidad para captar pacientes y para educarlos en muchos de los temas que a nosotros nos hacen falta como instituciones de salud, que tienen que ver principalmente con el autocuidado de las personas. Es en realidad no perder esta oportunidad en todos los momentos de la atención en los que tengamos. Si es que el paciente va a la consulta externa, explicarles acerca en este caso, por ejemplo, del fomento de la lactancia, explicarles acerca de la importancia de la lactancia, explicarles acerca de los beneficios de la lactancia, tanto para la madre, para el niño, para la familia, y ser reiterativos en esto para no perder estas oportunidades precisamente. Obviamente hay otro tipo de acciones que nosotros podemos tomar dentro de los hospitales precisamente con este mismo afán, con el afán de no ser solamente la institución para curar enfermos, sino más bien una institución para educar, para mejorar a todos los seres humanos que ingresan al hospital, tanto los seres humanos que nos encontramos adentro de los hospitales, como a los que por determinadas circunstancias acuden a nosotros como usuarios externos. Como habíamos visto, la iniciativa para IAN, para el fomento de la lactancia materna, tiene ya varios años. La normativa ESAMIN también tiene varios años, desde el 2015, bueno, un poco menos, pero es más o menos la continuidad de la iniciativa IAN, y nos preguntamos qué resultados podríamos obtener aplicando este tipo de la normativa actual y vigente en nuestro país o la iniciativa IAN en otros casos, en otros países. Entonces, hay varios resultados, varios estudios que apuntan en realidad a que los 10 pasos sí funcionan.
a que el fomento de la lactancia está logrando los objetivos por el que en realidad se han implantado, que es mejorar la salud de los niños menores de 2 años. Como algunos datos tenemos, como por ejemplo que la tasa de lactancia materna exclusiva a los 4 meses de edad casi se triplicó en 6 años en un estudio en el que se veía la aplicación de la iniciativa IAN. Entonces, imagínense el triplicar el número de pacientes, el número de madres que optan por una lactancia exclusiva, del 25 al 72%. También tenemos que en los 2 primeros años de la puesta en práctica de la iniciativa IAN, estamos hablando de la iniciativa IAN, los casos de diarrea neonatal cayeron en un 15%, la deshidratación por diarrea disminuyó en un 14% y la mortalidad se redujo en un 8%. Resultados importantes y alentadores, como no, que nosotros podemos ver en los países en donde hay una mayor cantidad o en las ubicaciones en donde se ha podido tener instituciones acreditadas con la iniciativa IAN. Pero, sin embargo, bueno, no todo es color de rosas, como siempre hay un pero. Ahora, lo que ha pasado y lo que pasó en nuestro país y lo que está pasando en otros países es que hay una falta de continuidad con la iniciativa en muchos países. Hay muchas instituciones que se han acreditado con la iniciativa IAN, pero luego por la falta de continuidad de la iniciativa mismo, por la falta de control, la falta de monitoreo, entonces han caído en el olvido muchas de las normativas que se han implantado y al no haber el monitoreo necesario, como dice en la diapositiva, solamente ha sido hacerlo y olvidarlo, es decir, aplicarlo por un momento hasta llegar a la certificación y luego caer en el olvido. Como decimos nosotros, se convierte en letra muerta, ya que no se está logrando y no se está aplicando ya actualmente, siempre y cuando, como les digo, no haya el adecuado control y monitoreo de lo que ya se ha logrado. Y vemos esos ejemplos en muchos países en donde ya se ha aplicado la iniciativa IAN y hemos caído en este olvido, entre comillas. Ahora, como decimos, tenemos 10 pasos que vamos a repasar en esta charla. El primero de ellos se trata de la normativa. Como les decía, existen 2 versiones de los 10 pasos para una lactancia feliz en las maternidades. La una del 1998 y su reforma, por decirlo de alguna manera, en el 2018, las cuales vamos a presentar y vamos a equiparar para que veamos cuál es la mejora. Muchas veces es solamente mejoras en la redacción del documento y algunas otras, en cambio, se han aplicado, se han incluido elementos importantes dentro de estos conceptos para que tengamos menos dudas en el momento de aplicarlos y tengamos mayor rendimiento en cuanto a su aplicación en nuestras instituciones de salud. Como primer paso teníamos las normas. En 1989 es disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud. Esa fue la propuesta original de UNICEF, OMS, para los 10 pasos de la lactancia. En el 2018, en la revisión del documento original, se contempla o se redacta de otra forma y el primer paso se divide en 3 ítems. El primero, cumplir íntegramente
con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que ya de por sí es una normativa. El segundo ítem que tenemos, el tener una política de lactancia materna y comunicarla de manera rutinaria a los trabajadores y colaboradores. Y el tercer ítem, que es establecer un sistema de monitoreo y gestión de datos. Perdón. Como vemos, en el 2018 tenemos ya algunos elementos que se incluyen en el concepto de tener solamente una normativa. Estos elementos obviamente nos van a dar un poco más de claridad en cuanto a lo que nosotros tenemos que aplicar como institución de salud. Ya tenemos, como les decía, de hecho, una normativa que se aplica, que es la normativa, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna. Ahora, para esto, nosotros en nuestro país tenemos obviamente el Código Internacional de la Comercialización de Sucedáneos de leche materna. Tenemos también la Ley del Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna, que data desde 1995 con reformas de 1998. Y tenemos también el Acuerdo Ministerial 108, que es la normativa ESAMIN, que como veíamos anteriormente, está en vigencia desde el 2015. Entonces, podríamos decir que en cuanto a normativa, nuestro país tiene la normativa para aplicar y para fomentar adecuadamente el proceso de la lactancia, inclusive siendo un eje transversal en otras normativas. Ahora, ¿qué pasa con las normativas? Una norma en general debe ser entendida, debe ser conocida y luego debe ser aceptada. Porque si yo tengo una normativa y no la conozco, es como si no tuviera nada. Y si yo tengo una normativa que ya me comunicaron, pero yo no la acepto, igual no la voy a aplicar. En cualquiera de estos dos casos, yo tengo una normativa, pero no me sirve esa normativa. Y en muchos de los casos, eso es lo que ha pasado con las normativas que nosotros podemos ver aquí. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, el apoyo y protección de la lactancia materna e incluso la más actual, que es la normativa para la certificación como ESAMIN de los establecimientos de salud. Como les digo, estos elementos son sumamente importantes. El conocer la norma y el aceptar la norma para aplicarla. Ahí entra también un elemento importantísimo que es el monitoreo y el control de la aplicación de la normativa. Si es que yo no llevo a cabo el monitoreo, el control de cualquier normativa, de que cualquier normativa se está aplicando, voy a tener problemas en su aplicación. No se va a aplicar. Hemos tenido ya ejemplos de esto en la normativa materno-neonatal, que desde el 2008 se instauró también en nuestro país, y hubo bastante resistencia, incluso hasta ahora en algunos establecimientos de salud, hay resistencia para aplicar esta normativa por parte de los profesionales. Y es precisamente, y se han hecho estudios acerca del caso, es precisamente porque en muchos casos no conocen la normativa y en otros casos, aunque conocen que existe una normativa, no están de acuerdo con ella para aplicarla adecuada y oportunamente. Antes de pasar, entonces, ojo con esto a los compañeros, porque hay muchos compañeros que están inmiscuidos también en los servicios de calidad, están inmiscuidos también en puestos directivos. Debemos poner mucha atención en cómo se están aplicando, o si se están aplicando más bien, las normativas mencionadas para el fomento de la lactancia. En el paso 2 nos indica la formación. ¿La formación de quién? La formación precisamente del profesional de salud, del prestador de salud. En 1989, la norma decía capacitar a todo el personal de salud de forma que
esté en condiciones de poner en práctica esa política. ¿Cuál política? La normativa de la cual hablábamos anteriormente. Y en el 2018 nos dice capacitar a todo el personal de salud de forma que éste tenga suficiente conocimiento, competencia y habilidades para apoyar la lactancia materna. Entonces, a mí me parece mucho más claro en realidad la redacción, obviamente porque ya involucra algunos otros elementos de capacitar a todo el personal para que tenga suficiente conocimiento y habilidades para apoyar la lactancia materna. En la otra solamente nos decía que debíamos conocer y nada más. Y en realidad, si es que nosotros sabemos dónde está, sabemos algo de lo que dice, yo puedo decir con bastante seguridad de que yo conozco que en cierto grado esa normativa. Pero es muy diferente decir que yo tengo suficiente conocimiento, competencia y habilidades para apoyar la lactancia materna. Eso ya no es solamente el conocimiento de la normativa, eso ya es poner en práctica la normativa y hacer las cosas, que es muy diferente y es mucho mejor, es mucho más completo. Ahora, nosotros como capacitación al personal o como formación de los servidores de salud, dentro de los cuales nosotros como grupo de obstetras estamos incluidos, tenemos la capacitación en las guías de práctica clínica y también tenemos algunas muy interesantes plataformas virtuales, como las que les mencionaba anteriormente de la iniciativa IAN. Sabemos que la iniciativa IAN sigue formando, sigue auspiciando plataformas virtuales, en su plataforma virtual sigue auspiciando algunos cursos virtuales de formación en el fomento de la lactancia materna. Nosotros, como les decía al principio, como servidores de salud, como obstetras, deberíamos aprovechar este tipo de plataformas, este tipo de oportunidades para poder formarnos, para poder adquirir las herramientas necesarias para poder accionar de muchas maneras en nuestros sitios de trabajo y ganar más bien el espacio, este espacio del fomento de la lactancia, que como les decía en un inicio, está un poco olvidado, es un terreno un poco árido todavía, a pesar de que se ha hablado mucho en estos años alrededor del fomento de la lactancia. Es algo como que ningún profesional se anima a hacerlo o a tomar este espacio para sí mismo, para sí. Y yo pienso que el profesional obstetra debería explorar este campo y debería sacar el beneficio, no solamente como profesional, sino más bien el beneficio que esto va a otorgar a toda la sociedad, a esa madre, a ese niño, a esa familia primeramente que se va a beneficiar con la lactancia materna exclusiva por las múltiples ventajas que tenemos al aplicar. Entonces, compañeros, compañeras, nosotros tenemos que seguirnos formando. Esa ha sido la premisa que desde las aulas universitarias nos han inculcado y en realidad tomar en cuenta de que todas las profesiones que tienen que ver con la salud están en constante movimiento, en constante evolución y pues la recomendación es que nosotros tomemos este espacio y lo hagamos nuestro. El paso 3, que nos habla de la atención prenatal. En esto sí, todos los compañeros y compañeras pues tienen mucha experiencia. Para algunos es ese en realidad su campo de trabajo, el día a día en donde estamos desarrollando todo nuestro accionar y todos nuestros esfuerzos están dirigidos hacia esto, hacia la atención prenatal. En 1989, la normativa, los 10 pasos de la UNICEF, decía informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. En el 2018 nos dice informar a todas las embarazadas y a sus familias de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. Aquí no cambia mucho en realidad la redacción, la idea es en realidad la misma,
el otorgar la información a nuestra paciente desde el embarazo para que conozca, por un lado, los beneficios y para que conozca también la forma de poner en práctica. Son dos cosas distintas, si es que nos podemos ver desde ese punto de vista, el conocer los beneficios y el cómo ponerlo en práctica. En este punto quisiera que consideremos las diferencias crasas que existen entre dar una asesoría y entre dar una consejería. La consejería es la que, en donde yo vierto mi consejo, por eso mismo el nombre, vierto mi consejo y digo, bueno, una consejería se puede encontrar, por ejemplo, con un par, con la comadre, con la vecina. Le puedo decir, a mí me funcionó esto y me fue muy bien, ¿por qué no lo pruebas? Esa es una consejería, tiene un sesgo, pero la asesoría es diferente. La asesoría es presentar la información veraz, la información oportuna, la información sin ningún tipo de barrera o sin ningún tipo de tabú. En muchos casos, a la paciente que lo solicita para que sea ella quien tome su decisión. Y en ese sentido es en el que nosotros debemos prestar la información acerca de la lactancia, acerca de los beneficios de la lactancia en la consulta de control prenatal. En este caso, poco a poco vemos cómo el hombre, la pareja de la mujer embarazada, también se está involucrando de a poco en las consultas prenatales y podemos también ahí ganar ese espacio de las masculinidades que tampoco se ha explorado prácticamente para nada en todo este tiempo. Ya estamos, de lo que yo me acuerdo, más de 20 años hablando de trabajar con masculinidades y todavía no lo hemos hecho. Todavía nadie se atreve a trabajar con este grupo. Creo que somos un poquito necios a lo mejor y por eso nadie quiere trabajar con nosotros. Pero es algo que en los estudios preliminares, en los trabajos preliminares que se ha hecho, ofrece múltiples ventajas para la salud de la familia en general. Bueno, pero ese es otro tema, perdón. Entonces, en cuanto a la educación prenatal, nosotros deberíamos presentar toda la información, todos los beneficios que la mujer y su familia va a obtener de la lactancia materna exclusiva por los 6 meses, y como nosotros tenemos igual en el examen, los beneficios para la madre, los beneficios para el recién nacido y los beneficios para la familia, como por ejemplo el beneficio económico, que es no gastar en la leche maternizada principalmente, y también un mejor vínculo madre e hijo, y los beneficios indudables que tienen para la involución uterina de la paciente, y los beneficios también que tiene en cuanto a las defensas, en cuanto a las reservas de hierro en el recién nacido. Por otra parte, son indudables y se han hecho múltiples estudios alrededor de los beneficios de la lactancia. Entonces está totalmente comprobado científicamente este tipo de cosas que nosotros le vamos a decir a nuestra madre sin ningún problema. Como les decía, la asesoría tiene que ser con una información veraz, científica y adecuada al entorno social. Esto es muy importante de tomar en cuenta en toda la interacción que nosotros vamos a tener con nuestra paciente. Aquí, por ejemplo, en la atención prenatal y en otras situaciones o en otros pasos en los que también vamos a interaccionar con nuestro paciente, deberíamos tomar en cuenta siempre el entorno social de esta paciente, de esta familia, de esta pareja con la que yo voy a estar interactuando. Utilizar el lenguaje adecuado, adecuar precisamente el mensaje que yo tengo que darle para que sea entendible, porque es igual que el paso anterior de lo que hablábamos de la norma. Si es que yo le doy un mensaje a mis pacientes, pero ellos no lo entienden, no estoy haciendo nada, no estoy cumpliendo con el objetivo de haberles dado ese mensaje. Entonces, la atención prenatal es un espacio que sin duda alguna,
el profesional obstetra lo tiene ya ganado. Estamos posicionados en este espacio. Y yo pienso que estamos liderando esto y nadie nos lo puede quitar en realidad. Siempre a nivel de directivos está ya reconocido todo el trabajo, toda la labor que se ha hecho como profesionales, generalmente iniciativas individuales o como esta, por ejemplo, una iniciativa de un grupo de profesionales preocupados por el avance científico del gremio, que va ligado también a la academia y tiene que ir ligado a la academia, a los avances de la academia. Siguiendo adelante, el paso 4, tenemos el contacto precoz. En esto no tenemos mucho en realidad que decir. Todos conocemos en la primera iniciativa de la OMS, nos dice ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto. En el 2018, en cambio, nos dice facilitar el contacto directo e ininterrumpido, piel con piel, ayudar a las madres a iniciar la lactancia tan pronto como sea posible después del nacimiento. Entonces, tenemos, igual que en otros casos, tenemos mayor detalle en la disposición, mayor detalle en el enunciado, lo cual nos va a direccionar a hacer mucho mejor las cosas. Entonces, aquí ya nos habla del contacto piel a piel, de que el contacto tiene que ser lo más pronto posible después del nacimiento. Y es algo que nosotros debemos fomentar. Obviamente, también hay estudios que avalan el mejor control de la temperatura, por ejemplo, del niño cuando está en contacto piel a piel con su madre. Está el apego que va a tener después, el vínculo que van a formar después con su madre y al fomentar inmediatamente la lactancia. Tenemos también que va a haber una mejor respuesta a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva. Esto quiere decir que las madres que han tenido la oportunidad del contacto precoz, del contacto piel a piel con el niño y la lactancia, iniciar la lactancia inmediatamente después del nacimiento, son mujeres que en su mayoría, más o menos el 70% de ellas, va a decidir la lactancia exclusiva, la lactancia materna exclusiva y natural. El paso 5, estamos ya por la mitad, tenemos la orientación. Al hablar de orientación, indudablemente vamos a hablar de educación a la paciente. Aquí nos dice la normativa, nos dice mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño, cómo mantener la lactancia, incluso si han de separarse de sus hijos. En 2018 igual nos habla de apoyar a las madres para iniciar y mantener la lactancia materna y manejar las dificultades habituales. En esto, lo que quería hacer énfasis en este paso, porque es bastante claro, obviamente, que se trata de la educación que nosotros tenemos que dar a la madre acerca de cómo amamantar a su niño. Esto principalmente tiene principal importancia, tiene radical importancia en la madre primeriza. Si nosotros hacemos un adecuado control prenatal con esta paciente, vamos a preocuparnos menos de esta parte, pero siempre vamos a preocuparnos, obviamente, de la técnica de la lactancia materna, porque se supone que en el control prenatal, que en la educación prenatal, nosotros ya hemos hablado del tema. Nosotros ya hemos topado el tema en las últimas sesiones, ya le hemos indicado la importancia de la lactancia, le hemos indicado las técnicas para que la madre amamante a su hijo. Nosotros en el hospital, porque estamos tratando el tema de las maternidades, en la maternidad, deberíamos simplemente reforzar, hacerle acuerdo de lo que ya se vio en las clases prenatales. Pero sin embargo, es otra nuestra realidad. Y no es solamente aquí en
este hospital en donde yo trabajo, sino es algo que pasa muy comúnmente en otro tipo de instituciones de salud que atienden partos. Como decía, no nos enfoquemos solamente a una maternidad, o no nos sesguemos en ese concepto, porque hay muchas otras instituciones o centros en donde se atienden los partos. Pero es un problema, como les decía, común a todos estos establecimientos, el encontrar madres generalmente primerizas que no tienen idea de cómo afrontar el dar de lactar a sus niños. No tienen idea de la posición que tienen que mantener para que la lactancia sea adecuada. Y aquí sí, debemos hacer todas las mismas consideraciones que decíamos acerca de la información que se tiene que dar a la madre y aumentar también, añadir el proceso de la práctica. Hay muchas formas de enseñar las cosas, pero cuando un conocimiento se pone en práctica es cuando más se puede volver a repetir, es cuando más se aprende en este sentido. Entonces, nosotros no vamos en esta iniciativa, en este paso número 5, no nos podemos conformar con poner una ayuda a memoria en la pared donde diga, esta es la técnica de lactancia, ponga su brazo así, ponga el niño así. No nos podemos conformar con solamente eso, sino tenemos que buscar los elementos necesarios para poder realizar la práctica in situ con la paciente. Decirle, cójale a su bebé así, tómele así, ponga su bracito así, espere a que abra bien la boquita para que coja el pezón, etcétera, etcétera. Entonces, indicarle en la práctica cómo realizar la lactancia materna. Obviamente, estos mensajes, como les decía anteriormente, tienen que estar adecuados a nuestros pacientes precisamente. Yo no puedo hablar con términos técnicos, con términos que no me va a entender la paciente, pero incluso si es que se me escaparan algunos términos, si yo estoy realizando la práctica, a pesar de todo, la paciente va a poder replicar lo que yo le estoy indicando, porque la práctica es algo más que tiene que ver con nuestros sentidos, que tiene que ver con nuestras destrezas y habilidades, y es eso lo que tenemos que fomentar en última instancia en nuestras madres, el que conozcan bien la técnica y más que todo en el que puedan replicar. En el paso 6 tenemos el uso de suplementos. Nosotros sabemos que los suplementos, los sucedáneos de la leche materna están totalmente prohibidos. En el 2018, al igual que en el 1989, nos dice no dar al recién nacido ningún otro alimento diferente a la leche materna, salvo que se requiera por prescripción médica. Entonces, esto es bastante claro, bastante importante que nosotros seamos reacios a prohibir el que las madres, los familiares, los amigos, los visitantes vengan trayendo leches maternizadas, vengan trayendo biberones, vengan trayendo tetinas para regalar o obviamente para ocupar con el recién nacido. Entonces, esto es una tarea conjunta de todos los elementos, de todos los profesionales que estamos interactuando en estas instituciones de salud, el precautelar que no ingresen esas leches maternizadas. Porque ustedes saben que el momento que el bebé está siendo alimentado con la leche maternizada a través de un biberón, al niño le es mucho más fácil alimentarse y, dicho sea de paso, la leche maternizada pues le va a llenar más rápido su barriguita. Entonces va a acostumbrarse muy rápidamente al biberón y va a desechar el seno materno. Nosotros como profesionales de salud tenemos que informar acerca de los riesgos que se asume al usar los suplementos sin haber la necesidad de los mismos.
Es decir, al usar sin que haya sido prescrito, sin que contemos con esa necesidad para utilizar. O sea, tampoco podemos decir, no, en ninguna situación vamos a utilizar. Sí los podemos utilizar, pero con el debido control, con la debida prescripción en la historia clínica, por parte del profesional que tiene que hacerlo. Entonces, nada de leches maternizadas. Un punto importante también es el paso 7, que es el alojamiento conjunto. En el 2018 nos dice permitir que las madres y sus bebés permanezcan juntos y practiquen el alojamiento conjunto las 24 horas del día. Afortunadamente, en todas las maternidades por normativa, nosotros debemos hospitalizar a la paciente por 24 horas después del parto y 48 horas después de una cesárea para realizar los controles necesarios y para poder dar un alta segura. Obviamente, bueno, eso vamos a tratar un poquito más adelante en cuanto a las condiciones que actualmente vivimos o hemos vivido ya por la pandemia. Algunas cosas como estas también cambiaron. Hay muchas instituciones que optaron por el alta temprana, es decir, un parto alta a las 12 horas, una cesárea alta a las 24 horas, siempre y cuando no haya ninguna complicación, con el objeto de que nuestros pacientes tengan menos riesgo de exposición al ambiente hospitalario, que hay que tomar en cuenta también que es una iniciativa para lograr otro tipo de objetivos que es totalmente respetable. Eso nos acorta obviamente el tiempo que tenemos para la educación a la paciente y el tiempo que en nuestra institución va a estar en alojamiento conjunto. Pero ese realmente no es el problema, o sea, no es el problema el tiempo, sino el problema es el cómo se aplica este alojamiento conjunto. Porque sean 12 horas, sean 24 horas, el problema es aquí en nuestra institución, en la maternidad, en el hospital, en el centro de salud, donde se atendió el parto. Porque ahí es donde le separan de la madre. Porque un parto en casa no se va a ir a otro lado el bebé. El bebé siempre va a estar con su madre en un parto en casa, en un parto en la comunidad. Siempre va a estar junto con su madre. Es aquí, en las instituciones hospitalarias, en donde se separa metódicamente a los niños de sus madres, arguyendo múltiples pretextos, múltiples cosas que le vamos a pesar, que le vamos a realizar alguna otra intervención, muchas veces no necesarias, a los niños que son separados hasta 12, hasta 24 horas de su madre. Y obviamente teniendo que utilizar lo que veíamos en el paso anterior, que no se debe hacer, que son los sucedáneos de la leche materna. También haciendo uso de eso dentro del hospital, en forma inadecuada. Puede estar prescrito, pero es inadecuado. Para el alojamiento conjunto, el reto en nuestras instituciones es, en realidad, adecuar un espacio físico que brinde las comodidades necesarias y, sobre todo, la privacidad para la paciente y la facilidad precisamente para el alojamiento conjunto. Entonces, si tenemos en nuestra institución, por ejemplo, camillas muy pequeñas, donde alcanza solamente la paciente de lado, acostada en decúbito lateral, entonces nosotros debemos hacer una inversión para brindar esa comodidad a la paciente, para brindar la facilidad a la paciente para que tengamos ese alojamiento conjunto de 12 a 24 horas, donde la madre esté dando de lactar a su niño a libre demanda, que es precisamente el siguiente paso, que es la lactancia a demanda o a libre demanda, como la conocemos nosotros, donde no haya horarios y donde la madre alimente a su niño cada vez que éste lo solicite. Para esto, en el punto 8, en la declaración de la UNICEF, nos dice el enseñar a las madres a detectar las señales de hambre que indican que su pequeño quiere mamar. Entonces, esto es lo que es mucho más claro que lo que nos decía en 1989, que solamente nos dice fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite. Entonces, aquí en lo que nos vamos a preocupar nosotros
es como dice aquí, es en enseñar a las madres a detectar que su bebé en realidad tiene hambre. O sea, no es que, bueno, está llorando y ya le voy a dar el seno. Hay signos como, por ejemplo, que se meten la manito en la boca o se comienzan a chupar el dedo o que comienzan a abrir su boquita. Estas cosas vamos a enseñarles a las madres para que ellas puedan alimentarle de esa manera a libre demanda. Cada vez que el niño demanda alimentarse, quiere decir esto. Obviamente, esto requiere también de la educación a la madre, requiere de la paciencia, requiere del tiempo que el profesional de salud tiene que darse para realizar la educación adecuada en cuanto a estos signos a las madres. Y como recomendación, siempre necesitamos de personas que sean proactivas, personas que tengan esa chispa, que tengan ese don de llegar hacia las otras personas. Casi en todos los grupos hay una persona que tiene estas características, pues valgámonos de esa persona para que pueda comunicar a las pacientes todas estas, o dar a las pacientes todas estas indicaciones que requieren la interacción con el profesional. Ahora, obviamente, si nosotros estamos, como yo les decía, queremos nosotros ganar ese espacio para nosotros, queremos que el obstetra esté presente en este espacio, pues obviamente el obstetra tendrá que darse este tiempo, tendrá que adquirir las herramientas de comunicación necesarias para que le permitan llegar de la mejor y de la más adecuada manera a la paciente y nos pueda entender principalmente. El punto 9 nos habla acerca de las tetinas y chupones, que el punto 9 nos dice aconsejar a las madres sobre los riesgos del uso de los biberones y tetinas. Obviamente no dice directamente prohibido, pero nosotros lo debemos tomar así. Es decir, una prohibición estricta para las tetinas y los chupones dentro de las maternidades, porque esto desalienta a la lactancia materna y además hay riesgos acerca del uso de estos biberones y tetinas. Recordemos que el uso de estos elementos puede deformar la mandíbula y el agarre precisamente de los dientes de los niños, y después nosotros como padres vamos a tener que estar pagando las ortodoncias que no son muy baratas en nuestro país. Entonces también podemos aconsejar de esa manera a nuestros pacientes porque es real, o sea, es real estas cosas que nosotros les vamos a estar diciendo, son los riesgos, inclusive riesgos de infecciones por las tetinas, por los chupones, que son muy comunes en los niños menores de 2 años. Y el punto 10 es el apoyo a la madre. En este punto de apoyo, lo que nos dice el documento del 2018 es coordinar el alta para que la familia tenga acceso adecuado a la asistencia y atención continua, es decir, de la mujer puérpera. En el 1989 nos decía, en cambio, fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. Entonces, asistencia y atención continua. Eso es lo que prima en este paso. La asistencia y atención continua puede darse también por parte del centro de salud, del primer nivel. Es por eso que nosotros recomendamos que se lleven a cabo acciones para engranar el primero y el segundo nivel, en el caso de las instituciones públicas, e igual en el caso de las instituciones privadas, pues dar un adecuado seguimiento a este tipo de pacientes para que se sientan apoyadas y para que sepan que hay un sitio donde ellos pueden acudir en el caso de que presente cualquier complicación, es decir, que no están solas
Y en el caso de los grupos de apoyo que también se han fomentado y se han formado muchos como iniciativa, generalmente como iniciativa privada, pues si nosotros también somos una institución privada, tener los números de contacto y poder ofertar también este tipo de ayudas, de grupos de apoyo que son muy beneficiosos, como les decía, principalmente, pero no exclusivamente, ¿no? Principalmente a las madres que son primerizas, pero también otras madres que pueden tener dificultades durante el proceso de la lactancia. Y es mucho más, van a tener mucho más apertura, mucho más confianza cuando son grupos de pares, grupos de madres mismo que tienen sus mismos problemas, que tienen situaciones similares a las que ellas están pasando y pueden aconsejarlas en las cosas que tienen que llevar a cabo. Esos son los 10 pasos hacia la lactancia feliz en las maternidades que hemos podido revisar. Como les decía, no son los únicos que tenemos que llevar a cabo. Tenemos la iniciativa, la normativa ESAMIN, que en realidad nos habla de muchas otras cosas que tenemos que llevar a cabo, no solamente para asegurar el fomento de la lactancia, que es muy importante como hemos visto ahora, sino más bien de preocuparse un poco más del aspecto materno-neonatal, es decir, un aspecto más integral del cual nos habla la normativa ESAMIN. Quisiera terminar haciendo algunas consideraciones acerca de los retos que tenemos nosotros para la aplicación de los 10 pasos en nuestras maternidades, en nuestras salas de parto, en nuestros hogares o casas de parto, como se llaman ahora. La primera consideración que yo le he puesto aquí es la pandemia. Nosotros debemos estar conscientes de que la pandemia no ha terminado. No sabemos todavía hasta cuándo se extienda, no sabemos cuáles son las cosas que vayamos a tener de aquí en una semana, en un mes, en un año. Entonces, no tenemos que perder de vista las cosas que esta pandemia nos ha traído y hemos aprendido a vivir con esto. Por ejemplo, la reorganización de los servicios que se tuvo que realizar en la mayoría de las instituciones para ofertar servicios diferenciados a pacientes afectadas con COVID o pacientes con sintomatología respiratoria, aparte de las pacientes que no tenían sintomatología. También hubo que adecuar o inclusive montar espacios físicos para la atención sanitaria en este tipo de casos. La interacción limitada con la paciente. No es lo mismo que lo que podíamos hacer antes, por ejemplo, en el acompañamiento durante el parto. Y en este caso específico que nos ocupa, por ejemplo, en cuanto a la orientación a las madres, es un poco más complejo, pues, estar a 1 metro, a 2 metros de distancia, el no tener que acercarse mucho a la paciente cuando le estamos dando o enseñando la técnica de la lactancia, pero son cosas que a la final, como les decía, tenemos que aprender a sobrellevar porque es algo que no se va a acabar en 1 mes, no se va a acabar en 2 meses, sino que va a acompañarnos por mucho tiempo y hay muchos servicios que ya están tomando medidas para esto y ya se ha convertido en su nueva normalidad, como se ha dicho en muchas ocasiones, y en su nuevo quehacer del día a día. El conocimiento limitado de la enfermedad, hablando del COVID-19, pues nos ha traído muchas malas experiencias. Inclusive al comenzar este evento hicimos 1 minuto de silencio por los profesionales obstetras que han caído presa precisamente de esta enfermedad. Muchos de ellos tal vez contagiados en su lugar de trabajo y muchos otros por desconocimiento precisamente de esta enfermedad. Todo esto, este ambiente de la pandemia, porque es a nivel mundial, nos ha traído la disminución de recursos, que es algo innegable en el sistema de salud, a pesar de que se ha priorizado, por otra parte, los gastos en el sistema de salud, pero tenemos la realidad que, a pesar de que se priorizan los gastos, los montos, los recursos que se van a gastar son mucho menores a lo que anteriormente podíamos gastar en el sistema sanitario. Es precisamente por este retroceso que a nivel mundial hemos tenido todos los países en el aspecto económico también. Y otra de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta es el temor a la exposición
tanto de los profesionales de la salud como también de los usuarios externos, de nuestros pacientes o de nuestros familiares, que inclusive nos han hecho tambalear en cuanto a las iniciativas o a la práctica del acompañamiento durante el parto, que es algo sumamente importante y que nosotros en ese sentido sí somos los abanderados en este tipo de acciones del parto respetado. Pues también hemos tenido limitaciones en este aspecto, precisamente por el temor a la exposición que hay que considerar y hay que tomarlo en cuenta. Pero a pesar de estos retos, también pienso yo que tenemos oportunidades. Las oportunidades como que ahora, a partir de todo este confinamiento, de toda esta, lo que nos ha tocado vivir con las pandemias, nosotros hemos puesto nuestras vistas en el manejo de las redes sociales, por ejemplo. Hay muchos profesionales que ahora se promocionan a través de las redes sociales. Hay muchos profesionales que dan teleconsultas ahora, válidos precisamente de estos medios de comunicación que hemos tenido que aprender a utilizar por efectos de la pandemia y que en muchos casos nos han facilitado muchísimo el quehacer inclusive profesional. Y cómo no aprovechar el manejo de estas redes sociales, las oportunidades de publicidad de estas redes sociales, también para promocionar el fomento de la lactancia materna. Otra de las cosas que yo veo como una oportunidad es que en este tiempo de pandemia también vemos una universalización de la información. Se han abierto accesos a la información, ahora ya nadie creo que va a la biblioteca, ahora todo tenemos en internet y hay muchos, como les decía en la parte pertinente, en los 10 pasos, hay muchas plataformas que se han abierto en forma gratuita para la formación de profesionales. Nosotros debemos hacer uso de estas plataformas y adquirir los conocimientos que son nuestras herramientas para poder interaccionar con nuestros pacientes y ofrecerles en realidad un servicio óptimo, una atención adecuada, oportuna, para lograr con el objetivo, que es disminuir la morbimortalidad materno-neonatal y en última instancia tener una familia feliz o haber incidido en esa felicidad de nuestros pacientes. Yo siempre digo, el mejor agradecimiento que tiene un profesional de salud es la sonrisa de la madre o de la familia que sale de alta de una maternidad. No importa si a ustedes les dicen gracias o no les dicen gracias, pero siempre la sonrisa de esa madre que se va agradecida en su interior, se va satisfecha de una atención, es lo mejor que nosotros como profesionales podemos fomentar. Y qué mejor si es que además de eso hemos fomentado una práctica tan beneficiosa como la lactancia materna. Y como última oportunidad, es el mejor control de la calidad de los servicios de salud. Yo pienso que todas estas cosas que nos han pasado en estos años nos han enseñado a que tenemos que mejorar el control en la calidad. Tenemos que mejorar el monitoreo de las cosas que estamos haciendo para poder mejorar las deficiencias que tenemos y poder así optimizar los recursos inclusive. De eso estamos hablando ahora, de optimizar los recursos tanto humanos como materiales que tenemos para prestar una atención de calidad. Y después de estas charlas, de este simposio, obviamente una de las oportunidades que tenemos como obstetras es ganar ese espacio que está prácticamente que está desolado de otros profesionales, ganar este espacio para el obstetra, igual que como en el control prenatal, como en la atención del parto humanizado, el parto respetado, también podamos hacernos profesionales que fomenten la lactancia materna. Es una frase que les traje que dice: juntos podemos lograr un cambio, pero hagamos que sea beneficioso para alguien más. Hagamos que ese cambio que nosotros vamos a fomentar, que nosotros queremos lograr, sea beneficioso no solamente para mí como profesional, sino también que alguien más se beneficie de ese cambio que yo estoy realizando en mi entorno.
y siempre un cambio positivo va a ser de beneficio no solamente a una persona, sino a muchas personas. Entonces, contagiémonos de esa idea de cambiar y de hacer mejor las cosas, y es precisamente ese el objetivo de este tipo de charlas y de este tipo de eventos. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos por su atención. Esta es la charla que les he traído en esta noche. Si es que hay algún tipo de pregunta, pues estamos para interaccionar un poco de tiempo, el que usted me diga, Patricia. Muchísimas gracias, Willy, por su presentación. Sí nos ha recordado muchísimo sobre nuestro accionar en tanto a nivel de las maternidades, de los hospitales, de la misma casa de la mamita que tenemos. William, hay dos preguntas de compañeras y que es más o menos la misma, que dice si le puede detallar cuáles son las plataformas virtuales que pueden ayudar en el proceso de capacitación que usted mencionó. Sí, dentro de las plataformas que yo he podido revisar, hay muy buenos temas en cuanto al fomento de la lactancia en la plataforma de la OPS, que siempre brinda cursos gratuitos. Solamente hay que acceder al link de la OPS Latinoamérica, hay que crear un usuario y podemos acceder a muchos cursos que son gratuitos y de diferentes temas de salud, no solamente de lactancia. Y otra de las plataformas que les mencionaba es la plataforma de IAN, de la iniciativa IAN, que todavía está vigente. Nosotros entramos ahí y tenemos algunos cursos que como profesionales nosotros podemos acceder también gratuitamente, solamente con registrarnos en la página, y podemos acceder. En lo que estaba preparando esta charla, a mí me parece que había como unos 10 cursos, por lo menos, de temas de lactancia en la plataforma IAN. La plataforma IAN de España. Muchísimas gracias, Will. Yo creo que con esa información las compañeras pueden acceder y hoy es el momento, les digo, las cosas vienen. Esta pandemia nos ha ayudado a tener lazos hacia el exterior, a mirar, a poder capacitarnos de esta forma. Yo les agradezco muchísimo la presencia de las compañeras, sin antes mencionarles que para el día de mañana tenemos la conferencia de realidad de la adolescencia embarazada en el Ecuador 2021. Ustedes saben que un problema grave que hoy tiene el país es el embarazo en adolescencia, y vamos a trabajarlo de muy buena, digamos, con todo el interés que tenemos que tener nosotros como profesionales primero, porque es un problema que debemos manejar los obstetras, las obstetrices. Y recordarles también que sí va a haber un certificado digamos, a quienes asisten por 40 horas, pero tienen que, digamos, primero asistir, porque de lo contrario, digamos, va a haber con el 70% de asistencia y no podríamos, y se va a contabilizar la asistencia. Ese es un aviso, se les va a poner entre el martes o el miércoles, tal vez digamos un formato para que ustedes contesten, se les envía al correo el nombre y todo para no haber equivocación en la certificación. Bueno, agradeciéndoles muchísimo a los laboratorios por su apoyo inmejorable, y también diciéndoles a las compañeras que mañana estamos a la misma hora, y el link con la que ustedes entraron es el que le va a servir para las próximas conferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. Gracias, laboratorio, por todo. No sé si alguien quiere tal vez acotar alguna cosa. Muchas gracias a usted, obstetriz Narváez, por tomarnos en cuenta, y nos vemos mañana en una sesión más. Por favor, siempre cuenten con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, José. Un buen día para mañana. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.